Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y, más específicamente, de su primera reacción al ver a la maravillosa Hande Erçel. Uf, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. ¿Recuerdan la chispa que se encendió entre ellos en las grabaciones de Sen Kalkam? Pues hoy vamos a desgranar ese momento, esa primera impresión que estoy seguro fue de película. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto va a ser un viaje fascinante a través de los recuerdos y las emociones. Y antes de empezar con toda la salsa, no olviden, por favor, esa pequeña suscripción que tanto significa para nosotros. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno de nuestros vídeos. Gracias de verdad por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más comentadas y queridas en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, ¿verdad? Era como si estuvieran destinados a encontrarse. Pero ¿cómo fue ese primer cruce de miradas? ¿Qué pasó por la mente de Kerem cuando vio por primera vez a Hande? A lo largo del tiempo hemos tenido fragmentos indirectas, pero hoy vamos a intentar reconstruir ese momento con la mayor fidelidad posible, basándonos en lo que ellos mismos han compartido y en las percepciones de quienes estuvieron cerca. Imagínense la escena, ambos actores, jóvenes, talentosos, listos para embarcarse en un proyecto que cambiaría sus vidas. Y de repente ahí está ella. ¿Qué es lo primero que un actor, un hombre, nota en una colega que está a punto de compartir tantos momentos de intensidad en pantalla y, quién sabe, quizás más allá? Creo que todos sabemos que Kerem es un tipo bastante directo y apasionado, y Hande irradia una luz especial, una belleza que va más allá de lo físico, una dulzura y una fuerza combinadas. Así que cuando Kerem ha hablado de esto, no ha sido un simple "la vi y me pareció guapa". Ha sido algo mucho más profundo. Él ha mencionado en varias ocasiones que lo que más le impactó de Hande desde el principio fue su energía, su aura. La describió como alguien que iluminaba la habitación. Piensen en eso. No es solo la apariencia, que obviamente es deslumbrante, sino esa vitalidad, esa presencia que te atrapa. Kerem ha dicho que sintió una conexión inmediata, una sensación de familiaridad, como si la conociera de antes. Esas son palabras mayores. No es algo que se sienta con cualquiera. Es como si su alma reconociera a la otra. Y no podemos olvidarnos de la profesionalidad que ambos aportaron al proyecto. Kerem ya tenía una trayectoria y era conocido por su dedicación. Hande, aunque también con experiencia, estaba a punto de alcanzar un nivel de fama estratosférico. Entonces, al verse por primera vez, no solo era el factor personal, sino también el profesional. ¿Cómo se verían juntos en pantalla? ¿Serían capaces de crear esa magia que la audiencia tanto anhela? Kerem ha admitido que le impresionó la forma en que Hande abordaba su personaje, su seriedad, su compromiso. Eso, para un colega, es un signo de respeto inmediato. Ver a alguien apasionado por lo que hace y hacerlo bien inspira. Y Kerem es un gran admirador del talento y del trabajo duro. Además, Kerem ha contado que Hande tenía una cualidad muy importante para él desde el principio, su humildad. A pesar de su talento y su belleza, ella se mostró accesible, amable y sobre todo, muy profesional. Esto debió haber sido un gran alivio y una grata sorpresa para Kerem. Imaginen empezar un proyecto tan ambicioso con alguien que no solo tiene talento, sino que también es una persona fácil de tratar. Esto facilita la conexión, la colaboración y, sin duda, crea un ambiente de trabajo mucho más agradable. Kerem valora mucho la autenticidad, y es probable que sintiera esa autenticidad en Hande desde el primer momento. También es interesante pensar en las primeras conversaciones que pudieron haber tenido. No las escenas de guión, sino esos momentos más informales, quizás durante un descanso para el café o mientras se preparaban para grabar. ¿Qué temas habrán surgido? Probablemente hablaron de sus carreras, de sus sueños, de sus experiencias previas. Es en esas pequeñas interacciones donde se empieza a conocer realmente a una persona. Kerem, siendo un comunicador nato, seguro que estuvo muy atento a lo que Hande decía, a cómo reaccionaba, a la profundidad de sus pensamientos. Y Hande, con esa inteligencia y esa perspicacia que la caracterizan, seguramente supo captar la esencia de Kerem.
Recuerdo haber leído en alguna entrevista donde Kerem se refería a Ande diciendo que tenía una energía muy positiva. Y eso, mis amigos, es algo contagioso. Imaginen estar trabajando largas horas, enfrentando desafíos y presiones, y tener a alguien a tu lado que emana positividad. Eso marca una gran diferencia. No es solo sobre el amor o la atracción romántica, sino sobre la construcción de una relación sólida, basada en el respeto mutuo, la admiración y una conexión genuina. Y parece que eso fue exactamente lo que Kerem sintió al principio con Ande. Ahora, es importante recordar que esta es la perspectiva de Kerem. ¿Qué pensaba Ande? Bueno, aunque Kerem es el que revela su primera reacción, es obvio que la reciprocidad fue clave para que la relación floreciera. Sabemos que Ande también se sentía atraída por Kerem por su personalidad, su carisma y su sentido del humor. Pero el enfoque de hoy es en la reacción de Kerem, y él ha sido muy claro al destacar la luz que Ande irradiaba, su energía, su profesionalismo y su humildad. Y no podemos obviar el factor del destino, ¿verdad? A veces en la vida, te cruzas con personas y sientes que algo especial está sucediendo. Para Kerem, al ver a Ande fue esa sensación de que esta era una persona con la que podía conectar a un nivel profundo. No fue solo una atracción física momentánea, sino una atracción de almas, de mentes. Él ha dicho que la energía de Ande era tan fuerte que lo impactó desde el principio. Y eso, para un artista, para un actor que vive de las emociones y de la conexión, es fundamental. Pensemos en la importancia de este primer encuentro en el contexto de la serie. Senkalkam se trataba de dos personas que, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose perdidamente. Y para que esa historia fuera creíble, para que la audiencia se enamorara de ellos, primero debían haber tenido una conexión ellos mismos. La primera reacción de Kerem al ver a Ande fue el cimiento sobre el cual se construyó esa química en pantalla que conquistó a millones. Es como si esa primera impresión fuera una promesa de lo que vendría. En definitiva, la primera reacción de Kerem Bürsin al ver a Ande Erçel, según sus propias palabras y las percepciones generales, fue una mezcla de admiración por su brillo, su energía positiva, su profesionalismo y su humildad. No fue un flechazo superficial, sino una conexión que resonó a un nivel más profundo. Fue la constatación de que estaba ante alguien especial, alguien con quien podía trabajar bien y con quien, como el tiempo demostró, podía construir algo mucho más grande. Él quedó impactado por su aura, por la luz que emanaba, por esa presencia que iluminaba la habitación. Y eso, amigos míos, es una cualidad que muy pocas personas poseen. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde desgranamos ese primer encuentro entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos hablado de cómo Kerem quedó impresionado por la energía deslumbrante de Ande, su profesionalismo, su humildad y esa aura especial que la rodea. Fue una primera impresión que, sin duda, sentó las bases para la química increíble que vimos en pantalla y para la hermosa relación que construyeron. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan fascinante para todos nosotros, los fanáticos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta revelación de Kerem? ¿Tenían alguna idea de cómo pudo haber sido su primera reacción? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de sus comentarios, y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Ande, para que todos podamos disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.